Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este 31º Seminario Internacional, título general Arquitecturas de PCs, laptops y otras máquinas con inteligencia artificial. El título de la ponencia, la nueva competencia china de NVIDIA RTX Spark por desarrollar chips con inteligencia artificial. Nos acompaña desde el hermano país de México, remotamente, el maestro Ricardo de la Puente Moreno, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del maestro Ricardo de la Puente Moreno. Voy a dar inicio a esta maravillosa presentación, maestro. Con todo gusto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Me presento rápidamente. Soy el maestrante en ciberseguridad o maestrante en ciencias de ciberseguridad, Ricardo de la Puente Moreno. En este caso de México. Para los que no me conozcan, resumo brevemente mi experiencia. Cuento con más de 32 años en el ámbito de las áreas de las tecnologías de información y comunicación. He trabajado en algunas transnacionales como lo es IBM de México, NCR, Atleos hoy día, y he estado en múltiples empresas más. Casi todas ellas he podido laborar en el área de soporte técnico, soporte de ingeniería o ingeniería de campo. Cuento con múltiples cursos y certificaciones a lo largo de estos años, entre ellos en áreas de telecomunicaciones, en áreas de cómputo, y ahora recientemente he tenido la gran fortuna por parte de la Universidad del País Innova, el contar con terminar estudios en el área de ciberseguridad y pues, como yo lo indico, maestrante en ciencias de la ciberseguridad. Para mí es un placer siempre estar compartiendo estos temas muy modernos, muy dinámicos, temas que me permite el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en los que me permite conversar un poco, charlar con ustedes un poco acerca de estos temas. He de hacer la mención, este tema es muy dinámico, es muy reciente, espero expresarlo bien. Es un tanto complicado el hablar del mismo, ya que no solamente son cuestiones político-financieras, sino también tecnológicas. Y bueno, voy a iniciar al respecto. Recientemente, desde hace algunos años, Estados Unidos ha declarado una guerra total a empresas chinas, Huawei entre ellas. ¿Por qué? Porque no quiere que sus chips para IA o inteligencia artificial se, se vendan de China hacia Estados Unidos y a su vez de Estados Unidos hacia China. Este segmento es dominado hoy día principalmente eh, por la empresa NVIDIA, como en alguna charla anterior que me permitieron compartir. NVIDIA resultó con su chip más reciente, el famoso NVIDIA RTX Spark. El punto es, ¿de dónde surge esta guerra? De dónde tiene la necesidad en su momento China como país el de realizar sus propios microprocesadores y más que microprocesadores, como lo estamos viendo o lo veremos en unos momentos más, sus GPU o inclusive sus SoC, que es Single On Chip, es decir, todo un ecosistema en donde está integrado un microprocesador, el famoso CPU, en su momento un GPU, que es un Graphics Process Unit, e inclusive un NPU, que es un Neural Process Unit, además de memoria. ¿Por qué surge todo este entorno? Bueno, pues resulta que en su momento el Departamento de Comercio de Estados Unidos
lanzó una ofensiva contra China al aprobar una resolución en la cual ningún país de este mundo puede comprar las GPU para la empresa Ascend de Huawei. De acuerdo a esta institución, pues esta compañía ha violado algunas patentes para la fabricación de este tipo de microprocesadores y luego entonces lo que hizo fue prohibir este comercio. ¿Cómo es que en su momento la empresa Huawei, en su momento, cómo es que respondió? Bueno, pues como respondió es simplemente con la opción o lo que se le ha denominado la práctica Delete A. Delete A en grandes rasgos es borrar a Estados Unidos. ¿Y cómo se va a borrar esto? Pues es muy fácil, creando sus propios microprocesadores, ya que en su momento los Estados Unidos han prohibido a la empresa Nvidia el exportar su nueva generación de microprocesadores en RTX Spark. Entonces, la opción de cómo ha estado realizando esto es promoviendo China como país, promoviendo a sus propias empresas para que fabriquen los chips necesarios para que esto ya no ocurra. Es decir, están proveyendo de sus mismos chips a sus mismas empresas con el apoyo de todo el país. ¿Cuándo debe de ocurrir esto? Antes de 2027. Es decir, ya estamos a menos de un año para esta situación. Esta práctica no es nueva, es una práctica muy común en su momento, el que se prohíban ya sea exportar productos hacia otros mercados. Recordemos que en la mayoría de los países como en el que nos encontramos y en el cual el doctor Daniel Malpartida muy a menudo nos comenta a este respecto, del hecho de que es trascendental de que cada uno de nuestras naciones en su momento provean o fabriquen sus propios microprocesadores para luego entonces incrementar a su propia fuerza de trabajo, a sus mismos equipos de supercómputo o inclusive a nuestras PCs que podemos tener cada uno en nuestra casa. ¿Por qué esto? Porque si no nos volvemos dependientes de otra nación y la otra nación en el momento en que quiera, pues va a tener que o va a poder controlar esa generación de chips necesarios para hacer funcionar la producción de todo lo demás. A este respecto, por ejemplo, averigüé que entre México, Estados Unidos y Canadá existe algo que le llaman el Tratado de Libre Comercio. El único punto es que en una de las cláusulas de este Tratado de Libre Comercio se establece que exclusivamente se van a tener que comprar estos super chips, vamos a llamarle, de los Estados Unidos. En ningún momento van a poder, para estos centros de cómputo gigantescos en los que se están utilizando la inteligencia artificial para cada uno de nuestros países, o en su momento para los supercentros de cómputos, los cuales requieren cada una de las naciones de Latinoamérica para su sobrevivencia o para hacer todas las gestiones internas, en este caso para México exclusivamente, necesita comprar todos estos microchips directamente de Estados Unidos y de los fabricantes que decide en su momento Estados Unidos. Entonces, de esta misma forma, ¿qué es lo que hacen? Es que crean una dependencia económica y una dependencia sobre los microprocesadores que se están fabricando. Luego entonces, en el momento en que la nación que está asignando este acuerdo, en el momento en que decida que está violando algún acuerdo, pues simplemente le cierra el paso a estos microprocesadores y entonces tenemos que estar en una codependencia en este caso de los Estados Unidos y particularmente en este tema de los SOC de Nvidia. Bueno, ahora, ¿cuál es el nuevo contexto en esta nueva carrera de chips? Como lo indiqué en su momento, Nvidia en este momento
domina el cómputo de la inteligencia artificial en centros de datos, además de que ya se está enfocando hacia los chips, hacia las computadoras de bajo consumo o de consumo masivo, como lo pueden ser las PCs. NVIDIA, como ustedes lo saben, en este momento está retando directamente a empresas líderes en el campo, como lo es Intel, AMD, Qualcomm e inclusive Apple. ¿Cuál es la respuesta de China? Bajo estas restricciones que hablé hace unos minutos, China ha acelerado su inversión en sus chips de sus propias empresas, las cuales están sobre el mercado de la inteligencia artificial. Básicamente es Huawei, Alibaba, Baidu, Mocrex, Cambridge.com, Byron y MetaX, los cuales están luchando y compitiendo para llenar este vacío que está creando el que Estados Unidos no permita a Nvidia en su momento el exportar este tipo de chips. Como tal, hasta este momento que les hablo, como tal, no existe un chip chino que directamente compita o que supere inclusive al RTX de Nvidia. Sin embargo, todo apunta para que en un futuro cercano lo igualen o inclusive lo superen. Para esto tengo que hacer alguna precisión. Durante el desarrollo de este trabajo, me surgió la duda, y principalmente sobre la presentación que anteriormente había dado, en, en qué momento la CPU, el Central Process Unit, en qué momento fue superada por una GPU. Una GPU, vamos a recordar que es una Graphics Process Unit, es decir, es normalmente, como se le observaba anteriormente, uno tenía una tarjeta madre o una System Board o Processor Board en la cual en su momento venía todo un conglomerado de chips y chipset, incluyendo buses, en los cuales uno podía en su momento colocar una tarjeta aceleradora de gráficos. Esta tarjeta aceleradora de gráficos se le denominaba generalmente como una GPU, y recordando esos años, las primeras resultaron que eran simplemente tarjetas que tenían alguna ventaja sobre la típica, sobre el típico chipset o conjunto de microprocesador, el cual incluía una tarjeta video y que venía soldada directamente sobre esta System Board. Bueno, el punto es, ¿en qué momento fue tan importante esta GPU como para en su momento incorporarla o que fuera la punta de lanza para estos centros o estos data centers en donde se requiere la inteligencia artificial? Bueno, para esto nos tenemos que rememorar al cómo es que realizan estos chips o estos microprocesadores, cómo realizan las operaciones que hacen tan importante el que sea una GPU mejor para este tipo de cálculos de inteligencia artificial respecto a una CPU. Bueno, gran parte de esto es la arquitectura con la que fue diseñada una parte de otra. Como les indiqué anteriormente, una GPU típicamente era una tarjeta que se insertaba en un bus. Normalmente los primeros que hubo en su momento se le llamaba un bus ISA de 8 o 16 bits. Después, más adelante, fueron en su momento con un bus PCI. Posteriormente hubo un bus nuevamente que se le llamaba un AGP, y después del AGP se optó por un PCI denominado PCI Express. Finalmente, estos eran físicamente, son una especie de sockets en los cuales uno montaba esta tarjeta expansora sobre la motherboard, y de esta forma le proveía de funciones adicionales a las que traía normalmente nuestra CPU, que venía en su momento en una sola tarjeta. ¿Qué funciones adicionales? Por ejemplo, en una tarjeta, en una System Board típica,
no existía, por ejemplo, las tarjetas de captura de video, o en su momento no existía, les estoy hablando de épocas en donde no existían los conectores HDMI, no existían. Eso era una tarjeta expansora que en su momento uno tenía que insertar directamente sobre estos chips o sobre estos bus tipo AGP o PCI Express, y con ello le proveíamos a nuestro equipo de cómputo de una funcionalidad adicional. Esto mismo, en el momento en que fue traducido para los equipos de supercómputo, o en su momento hacia los famosos racks de 19 pulgadas, donde uno llega y hay equipos diseñados ex profeso, en este caso, para cómputo de alto nivel, o en su momento, como lo podemos ver en la famosa nube, en donde existe un sinnúmero de racks de 19 pulgadas, en donde es controlado la temperatura, en donde es controlada su humedad, las condiciones eléctricas, y en donde vemos normalmente eh, CPU, vamos a llamarle, tomándolo como la caja, en donde existe un cierto número de procesadores y cierto número de GPUs. El punto aquí fundamental para diferenciar entre un CPU y un GPU consiste en que el CPU realiza los procesos en forma serial, es decir, realiza el proceso 1, de ahí brinca a un proceso 2, de ahí un proceso 3 y de ahí a un proceso 4. ¿Cuál es la diferencia con el GPU? El GPU no realiza estos procesos de forma secuencial o en forma serial, lo realiza de una forma paralela. Es decir, toma el problema o el cálculo, lo subdivide en varios pequeños pedacitos y los está procesando simétricamente, como en su momento lo generaba un puerto que le denominábamos el puerto paralelo. Es decir, está realizando pequeñas operaciones, está descomponiendo un problema grande o un cálculo matemático grande, lo descompone en subcomponentes o en subprocesos, y cada uno de estos procesos es, eh, es procesado, es analizado en forma paralela, y finalmente todo se integra de una sola forma. ¿Cuál es la ventaja de este último, de hacerlo en forma paralelo con respecto a hacerlo en una forma serial? En que al hacerlo paralelo, estos pequeños procesos se procesan más rápido, es mucho más eficiente, hay menos capacidad de bloquearse en algún momento, y sin embargo todo se procesa más rápido. En este proceso, en esta lámina que estamos viendo en este momento, les muestro en su momento cómo es mucho más rápido y pueden manejar de alguna manera un amplio rango de algoritmos y tareas, haciéndolos más versátiles y mucho más fáciles. Las GPUs, como ya lo indiqué, realizan una gran cantidad de operaciones al mismo tiempo. No es serial como en el caso del CPU. Entonces, para las tareas que requieren hoy día de la inteligencia artificial, se requiere eso, realizar un cómputo muy rápido, una capacidad de procesar algoritmos de forma muy dinámica, y es entonces cuando vemos la gran ventaja de que al hacer este procesamiento múltiple, a las GPU les da una ventaja significativa contra la CPU. Recordemos que hasta hace no mucho, la CPU, quien dominaba el mercado de los CPU era, para acá, para Occidente, era Intel. En su momento la competencia directa que tenía era AMD, y hasta hace todavía poco tiempo, en su momento, Nvidia nada más su foco lo concentró sobre las GPU. De hecho, si recordamos en su momento, cuando entra al mercado Nvidia, había algunos fabricantes de lo que se le denominaba las tarjetas aceleradoras de gráficos. Sin embargo, una línea de estas tarjetas aceleradoras de gráficos, una parte fue tomada por Intel,
Otra parte la adquirió AMD, que es Advanced Micro Device, y en su momento las puso como parte de su ecosistema, y hasta entonces Nvidia no figuraba en esos años, les estoy hablando hace unos 15, 20 años. Sin embargo, hoy la sorpresa es que lejos, Nvidia, en vez de concentrarse en su momento nada más sobre su línea de los de los GPU, hoy día los está, con el desarrollo del microprocesador RTX Spark, ya no se está integrando en un solo modelo, ya no se está integrando tanto CPU, GPU, memoria RAM, además de que en su momento una NPU. Pero bueno, esta lámina en su momento les muestra a grosso modo lo que les he estado narrando de diferencias entre la CPU tradicional contra en este caso, el SoC, que viene siendo sistema de un solo chip, en un circuito que, como ya comenté, combina una CPU, GPU y una NPU, que viene siendo una unidad de procesamiento neural. Ahora, ¿cuál es el punto? En el ámbito de los microprocesadores, hablando en este caso específicamente tanto de Intel como en su momento de AMD, estos microprocesadores tenían la ventaja de que cada uno de ellos en forma interna se manejaba un cierto software que ayudaba en su momento para que estos CPUs procesaran ciertas órdenes o cierto tipo de instrucciones matemáticas de una forma especial. Por ejemplo, en su momento, AMD resultó con un proyecto que le llamaban 3D Now, y este 3D Now significaba que su CPU traía un cierto software embedido en su interior, el cual les permitía el ejecutar ciertas funciones de video de una forma más peculiar, más rápido. De esta misma forma, a lo largo de los años, hemos visto el que no solamente es un microchip, el cual, como ya sabemos, puede contener millones de transistores, los cuales a su vez hacen la función del 1 y el 0, que es de nuestro código binario, sino que ahora aparte tenía embedido en el mismo un cierto lenguaje de programación o ciertas instrucciones, el cual nos permitía hacer más rápido o que ciertas instrucciones o ciertos algoritmos funcionaran de forma más dinámica. Por ejemplo, en su momento Intel también tuvo, hace ya muchos años, tuvo en su momento algo que le llamaban, sus procesadores incluían un código que le llamábamos MMX, el cual era un conjunto de instrucciones que hacía que sus procesadores, en ese momento CPUs o chipset, al estar integrados en sus propias system board, funcionara de forma más eficiente, más particular, quizás con menos consumo de energía, con cierto enfoque hacia la multimedia, y que todo esto funcionaba para que todo fuera mejor. Esto siempre, tanto en el ámbito del supercómputo como en su momento hacia las masas. Bueno, ahora llegamos al punto fundamental. ¿Qué diferencias hay entre el CPU tradicional que ya les indiqué contra el CPU que incluye la inteligencia integrada? Como lo pueden ver en esta lámina, a grosso modo se describe lo que vienen siendo los aspectos más importantes que puede haber en cada uno, tanto del CPU tradicional como la CPU con IA integrada. En su momento, como lo pueden ver, aunque en el CPU tradicional había núcleos de propósito general, ahora con estos de IA integrada, incluye conceptos nuevos como es el famoso NPU, que es el Neural Process Unit, que vamos a ver un poquito más a detalle un poco más adelante, el cual va dedicado exclusivamente para este tipo de procesamiento. Como tal, como lo podemos ver,
El CPU con IA integrada contiene nuevas instrucciones, un software completamente nuevo, integrado o en su momento orientado hacia que contenga una IA especializada e integrada, así como en su momento tienen que sacrificar ciertos aspectos que antes eran básicos. Por ejemplo, en un supercomputador, como ustedes saben, en algún momento para la eficiencia energética en un equipo que podría ser una laptop, por ejemplo, normalmente cuando estos equipos o estos CPUs, inclusive la System Board es integrada en una caja o en un empaque en el cual viene para que nosotros lo podamos transportar, como lo puede ser en un entorno de una laptop, se tiene que cuidar en todo momento tanto la energía que en su momento puede ser demandada por todo este sistema de chips y de microprocesadores en su conjunto, para que en su momento no pida tanto voltaje, no pida tanto amperaje, tanto consumo eléctrico, como para que en su momento la batería integrada que trae estos dispositivos en un lapso relativamente corto de tiempo se quede sin batería. Entonces, lo mismo ocurre con la disipación de calor. Quizás algunos de ustedes han tenido alguna laptop en su momento y cuando lo ponen en un escritorio, en el momento que después de usarla un tiempo con batería o en su momento con un eliminador de baterías, en el momento en que apagan el equipo y lo cierran, se han dado cuenta una cierta cantidad de calor que en su momento ha irradiado este tipo de equipo sobre la superficie. Bueno, en los equipos de alto consumo o alta demanda, como lo son las laptops o las computadoras en casa, y esto es una de las vertientes que siempre se tienen que cuidar, particularmente en el cómputo móvil. Se tiene que verificar que las baterías que en su momento contienen estos equipos duren una cierta cantidad de tiempo. De ninguna manera se pueden permitir el lujo de tener un equipo tan potente, tan avanzado, que en su momento en menos de 10 minutos o en menos de 15 minutos se queden sin batería. Entonces, en los CPUs que tienen IA integrada, eso no es tanto el punto. En estos equipos, por lo general, su mercado meta hacia el cual apuntan es sobre el supercómputo, en donde en su momento van a disponer de salas en donde tanto las condiciones en su momento de humedad, de temperatura, de corriente eléctrica, todo en su momento les va a ser proveído como lo necesitan. La disipación de calor siempre es un punto muy importante que se tiene que cuidar, como todos ustedes lo hemos visto en algún momento. Cuando uno llega a un site de alguna corporación donde se cuenta con equipo de cómputo, por lo general siempre está cuidado a qué temperatura se encuentra el ambiente a su alrededor, en su momento unidades de aire acondicionado, en su momento un piso falso por el cual va todo el cableado eléctrico, va sistemas también de enfriamiento, los mismos racks, algunos cuentan con puertas quizás de seguridad, algunos quizás con algún dispositivo o vidrio, inclusive a prueba de balas. Todo debe de estar cuidadosamente cuidado. Todo debe de ir en orden, todo debe de ir de acuerdo a ciertas normas. Los fabricantes de estos racks, de estos equipos, tienen que en su momento estar homologados bajo ciertas normas. Y lo mismo es para la corriente eléctrica. Recordemos que algunas veces, en mi experiencia particular, hace algún tiempo, inclusive nos daban algunos cursos en los cuales nos indicaban que teníamos que cuidar el tipo, si el equipo nos pedía un UPS o en su momento nos pedía un no break, y con qué tipo de almacenamiento, con qué tipo de respaldo tenía que contar, e inclusive nos indicaban que no era lo mismo un no break respecto a un UPS, y esto se refería básicamente al tiempo de respuesta en que
a partir de un corte eléctrico, en su momento tenía que entrar la corriente eléctrica de respaldo. Entonces, todo esto son temas que por lo general en los fabricantes de estos sites o quienes están implementando un site en su momento tienen que contar de acuerdo a normas, tanto para cableado, corriente eléctrica, temperatura. Bueno, en este caso en particular, como lo podemos ver, los casos típicos del uso de la CPU tradicional o de un CPU tradicional va hacia la ofimática, lo que viene siendo el cómputo, la navegación, cómputo clásico, mientras que los CPUs con IA integrado viene generalmente a generación de contenido, visión, agentes de IA y las conocidas empresas de inteligencia artificial que nos ofrecen en su momento el desarrollo o el que cualquier ciudadano pueda realizar alguna pregunta al respecto. Entonces, hoy día, como lo pueden ver, las CPUs con IA integrada ya no es el típico esquema x86 o x64 que se manejó hasta hace muy poco, sino que ya hoy día los CPUs con IA integrada son el RTX Spark, el Huawei Ascend, Snapdragon o el Apple M. Entonces, ahora sí, en alguna sesión anterior yo les estaba hablando exactamente qué es un RTX Spark, la nueva generación de GPUs o más bien, más que un GPU, viene siendo un SoC, como ya lo integré, un Single On Chip, en el cual dentro de un mismo empaquetamiento existen tanto el CPU, la GPU, la RAM y en su momento una NPU. Como podemos observar, normalmente incluyen 20 núcleos de ARM, en este caso el Spark. Entran nuevos términos que muchas veces son complicados en su momento de explicar, como es en este caso el núcleo CUDA. Un poco más adelante lo explicaré lo más sencillo que pueda, porque nuevamente son términos muy recientes, son términos que se van acuñando muy recientemente y específicamente para esto. Entre otras cosas, también el RTX Spark cuenta con hasta 128 gigabytes de memoria unificada directamente en el mismo paquete, vamos a llamarle, de su microprocesador y como tal, como parte del cómputo de inteligencia artificial, cuenta hasta con un petaflop de velocidad. Como lo pueden observar abajo, dentro de su ecosistema de este tipo de dispositivos, es muy importante el sistema operativo en el cual se esté desarrollando. En este caso, el RTX Spark va muy de la mano, en este caso con Windows 11 principalmente, y en su momento para este otoño de este año los principales fabricantes de equipo de cómputo de masivo, como lo es Dell, HP, Lenovo, Asus, MCI o Microsoft inclusive, son los que se van a dedicar a promulgar a desarrollar y lanzar hacia el público este tipo de microprocesadores. En su momento, nuevamente viene una pequeña lámina de lo que sí es el NVIDIA RTX Spark, en su momento superchips desarrollados específicamente para la inteligencia artificial, para el uso de la inteligencia artificial, como ya lo indiqué, contiene una CPU, una GPU, memoria RAM y una NPU. Ajá. Dentro de sus ventajas que les expliqué en la sesión anterior, incluye, al estar todo en un mismo paquete, se eliminan cuellos de botella, con lo cual de alguna forma es muchísimo más rápido. Siempre que se está hablando de cómputo, siempre que se está hablando de equipos de telecomunicaciones o de todas esas ramas, siempre tenemos que observar que hay cuellos de botella. Como ustedes saben, esto del cuello de botella es una analogía en la cual indica que si en su momento el CPU o en su momento nuestro equipo de cómputo está haciendo
determinado número de procesamiento de algoritmos. En su momento, cuando los vierte hacia el exterior, generalmente ocurre un cuello de botella en el cual de tener es el equivalente a tener un gran procesamiento en el momento en que uno lo vierte hacia el interior. Por lo general, este es limitado de acuerdo al sistema que hayas afuera o de acuerdo a las interfaces que tengamos afuera. Entonces, en este caso, el NVIDIA RTX Spark, al tenerlo todo en un solo ecosistema, elimina estos cuellos de botella, haciéndolo muy eficiente y muy desarrollado, como lo podemos ver en este momento. Ahora, ventajas y desventajas. Este es un punto bastante importante. Nuevamente, el RTX Spark utiliza un ecosistema CUDA. ¿Qué es este sistema CUDA que ya les mencioné anteriormente? Como lo escuchamos anteriormente respecto a los CPUs, el fabricante de estos CPUs en su momento incluían un cierto lenguaje el cual permitía realizar de forma más eficiente ciertos procesos. Por ejemplo, en el caso del MMX o en su momento con el 3D Now que en su momento manejó AMD, esto era una capacidad para procesar de forma particular el sistema de gráficos en los procesadores que hubo hace 20, 25 años. Hoy día, a este respecto, hoy día, este ecosistema CUDA viene siendo software que particularmente viene embedido, viene dentro del mismo microprocesador, de tal forma que está optimizado para que este SOC sea más eficiente en cuanto a las tareas que está realizando. Entonces, entrando nuevamente al tema de ventajas y desventajas que tienen en estos SOC del RTX Spark de NVIDIA, observamos que básicamente, como lo comenté anteriormente, es el primer chip que fusiona de verdad un CPU, GPU e IA. La IA, como ya en su momento les llamé, se le denomina una NPU, en un solo paquete, es decir, en un solo, vamos ya a llamarlo en un solo empaquetamiento, de tal forma que este es de bajo consumo en su momento para una CPU y con la gran ventaja que además integra hasta 128 gigas de RAM. Bueno, ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene esto? Punto uno, tiene una dependencia exclusiva hasta este momento de Windows. Es decir, es de un software x86, el cual corre de forma emulada sobre una vía denominada Prisma. Ahora, como tal, NVIDIA no ha publicado cifras de rendimiento independiente. Como en su momento lo mencioné anteriormente, nosotros teníamos algunas herramientas denominadas Bench. Workbench por lo general medía el rendimiento en su momento de los CPUs y era un indicativo de qué tan eficiente era en factores como en cuanto a su voltaje, su disipación de calor, en su momento la temperatura interna, cómo se comportaba respecto al cuello de botella que en su momento teníamos respecto a una RAM. Entonces, todo este tipo de factores como tal eran parte de lo que se tenía que verificar. Entonces, hasta este momento no hay un benchmark con el cual precisamente se esté midiendo, en el cual su eficiencia de todos estos parámetros que ya definí en su momento o que acabo de narrar, esto en su momento ocurra como lo está indicando NVIDIA. Les cuento, normalmente en este tipo de ecosistema, en este tipo de sistemas, normalmente se podía acceder a una publicidad un tanto engañosa, en el cual normalmente los fabricantes de este tipo de equipos
llegan inclusive como una parte de su labor de mercadotecnia, el indicar que es tantas veces más rápido, tantas veces más potente, tantas veces más eficiente respecto a otro tipo de CPUs en su momento o de GPUs. ¿Cuál es el punto de esto? Que por lo general, hasta que uno llega hasta estos benchmarks, se ve si efectivamente ocurre o no de la forma en que lo está indicando el fabricante. Y por lo general, se cuidaban mucho de estar siendo comparados contra la competencia. A este respecto, por ejemplo, podía haber un benchmark entre AMD e Intel con ciertas generaciones de sus CPUs. En este caso, no es lo mismo aplica para respecto a NVIDIA RTX Spark, como tal, algún laboratorio de alto renombre que en su momento aplique estos benchmark, como tal, no ha sido mostrado o hasta el momento yo no lo puedo encontrar dentro del internet y dentro del material que yo dispongo. Además vuelvo a lo mismo, la eficiencia térmica y energética real en chasis ultra delgados está por comprobarse. ¿A qué me refiero con ultra delgados? En una laptop que pueda tener, que se pueda ofrecer, por ejemplo, de un grosor de 1 centímetro, imagínense qué problema es en su momento disipar este calor que está siendo generado, en este caso por un SOC, y cómo en su momento puede disiparla, es decir, sacarla de ese empaque para hacia el exterior de tal forma que no se acumule y provoque en su momento que se bloquee tanto el SOC como en su momento que pueda llegarse a quemar. Normalmente las CPUs que existían antaño, por lo general se recurría a lo que eran disipadores de calor, algunos de ellos, como lo podemos constatar nosotros mismos, consistía en un disipador de metal, de alguna aleación en particular, como el aluminio, el cual en su momento estaba como con puntitas hacia afuera para aprovechar el efecto punta, en el cual se disipaba el calor de forma más eficiente hacia el exterior, con ventiladores o en su momento vamos a llamar supercomputadoras, pues inclusive se hacía uso de un pequeño dispositivo en el cual contenía un anticongelante, el cual pasaba a través de este mismo disipador de calor, de tal forma que era lo indicado para en su momento controlar este calor. En un ambiente de supercómputo no está mal el que ocurra todo esto, pero todo esto se traduce en que debe de estar este sistema de enfriamiento, debe de en su momento ser controlado siempre. Este sistema de enfriamiento en el cual que les indico que iba un anticongelante alrededor de este sistema, generalmente no era un anticongelante comercial, era un anticongelante precisamente del proveedor que maquilaba generalmente el proveedor de este tipo vamos a llamarle, de estas soluciones de disipación de calor, que muchas veces incluía no solamente un anticongelante que estaba pasando a lo largo de este tipo vamos a llamarle, de dispositivo sólido o de placa sólida en el cual se disipaba el calor, sino que también muchas veces llevaba también en su momento ventiladores, y esto tomaba especial relevancia con las supercomputadoras. No era algo que se dejara al azar, no era algo que en su momento se pudiera quedar a la deriva. Y esto les digo porque en su momento acá en México ocurrió con un sistema de supercómputo de la UNAM, el cual en su momento llevaba un cierto número de microprocesadores integrados, un número elevado en ese tiempo, pero el punto es que en el momento en que se puso en producción, en el momento en que se encendió para entrar a producción, pues resulta que se quemó.
¿Por qué? Porque el cálculo sobre este calor que iban a generar este tipo de procesadores o CPUs en su momento, bueno, pues no fue bien calculado. Entonces, esto mismo, al estar esto en una sola placa, en un solo empaquetamiento, pues es un factor bastante a tomar en cuenta, así como en su momento, como es el motivo de esta presentación, de esta charla, es NVIDIA en su momento por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y en su momento NVIDIA está impedida en su momento para vender este tipo de procesadores hacia China. Entonces entramos quizás al tema modular de, de esta, de esta charla. Hago nada más aquí un pequeño énfasis. Anteriormente nosotros, o yo les estaba hablando acerca de un sistema de procesamiento que en su momento era para eficientar en su momento tanto a los gráficos como al audio, como lo fue en su momento el MMX o el 3D Now. Sin embargo, para este entorno que estamos hablando, en donde ya no es el CPU, sino que vienen siendo un sistema SOC todo integrado, todo incluido, en el cual tanto hardware como software debe de estar conviviendo de forma eficiente, vamos a llamarle, en un entorno. A este respecto, las compañías chinas o el gobierno chino observó que para la inteligencia artificial hay un cierto lenguaje que debe de integrar estos SOC para que en su momento pueden ser eficientados o sea, es un mercado meta el uso en inteligencia artificial. A este respecto, NVIDIA, dentro de su serie de procesadores, su solución se le llama CUDA. CUDA como tal es Compute Unified Device Architecture, el cual es un entorno completo que permite a los desarrolladores programar directamente eh, dentro de la GPU de esta marca, en este caso NVIDIA, e incluye compiladores, bibliotecas especializadas, herramientas de depuración y una interfaz de desarrollo optimizada exclusivamente desarrollado por NVIDIA. Entonces, más allá de un simple GPU que hace su procesamiento en paralelo y como en su momento lo narré, toma los algoritmos y los descompone en pequeños subalgoritmos para que estos puedan ser procesados en una forma simétrica y más aún dentro del entorno de un SOC, dentro del mismo convive no solamente la CPU, la GPU, la memoria RAM y el NPU, sino que también embedido viene un sistema de software, el cual logra hacer que todo esto funcione de una forma eficiente. El punto aquí es que parte de estos desarrollos, o gran parte de este desarrollo, al venir del lado controlado por los Estados Unidos, el microprocesador o los microprocesadores, como lo veremos en un momento, que fueron desarrollados por China, en su momento no podían incluir nuevamente este software CUDA que conviviera directamente en sus procesadores, para de tal forma que el competidor directo que está por el lado de China contra NVIDIA, mismo que se denomina Murthree desarrolla su propio lenguaje o entorno de lenguaje de programación para que en su momento se encuentre dentro de sus microprocesadores y el cual en su momento pueda competir de forma directa en ramas de la inteligencia artificial contra NVIDIA. Este en su momento se le denominó MUSA para nosotros, que es MTU Unified System Architecture, y lo cual es
Este en su momento fue desarrollado por la empresa Moorthread, el mismo que en su momento su director es quien fue el director de NVIDIA en China. Bueno, pues ahora está acá fue fundado esta empresa de Moorthread por esta persona, Shang Qianshong, el cual en su momento es la empresa que está desarrollando este tipo de microprocesadores para competir. Entonces, al hacer uso de Musa contra CUDA, es en lugar de obligar a los desarrolladores a empezar desde ceros, toma una reutilización del código que en su momento fue creado por NVIDIA, el cual está rediseñado para incluir también un compilador compatible, bibliotecas, herramientas de ejecución y utilidades de depuración, de tal forma que al ir embedido dentro de sus mismos procesadores, microprocesadores, en su momento pueda competir el Musa contra el CUDA. ¿Cuál es el que más se usa actualmente en el mercado? El CUDA, el que nos toca acá en Occidente. Sin embargo, por lo ya expuesto al inicio de esta presentación, en la cual los Estados Unidos está haciendo un bloqueo completo hacia la exportación de este tipo de microprocesadores hacia China, ellos lo que hacen es toman, generan sus propios microprocesadores, su propio software para ayudar al microprocesador para que vaya orientado hacia estas áreas de IA y en su momento presentar competencia contra este bloqueo que está siendo impuesto por los Estados Unidos. Como ya lo comenté al inicio de esta charla, el Instituto Peruano para la Inteligencia Artificial, desde hace algún tiempo escuchaba al doctor Daniel Malpartida que ponía mucho énfasis hacia el hecho de que cada una de las naciones de Latinoamérica debería de estar generando su propio microprocesador con el detalle de no depender tecnológicamente de lo que en su momento los Estados Unidos quisiera mandarnos o nos permitiera tener. Entonces, esta es una muy interesante alternativa que está haciendo China, está motivando China a la generación de sus propios procesadores. Y ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es la alternativa china en su momento contra el NVIDIA RTX Stark? Entonces, lo que es, en su momento en su momento la empresa Moorthread realiza el lanzamiento de su GPU o de su SoC denominado MTT S400, el cual va hacia un segmento de centros de datos y juego que tiene un rendimiento de aproximadamente 1568 procesos TPP y el cual utiliza en su momento este software que les acabo de señalar denominado Musa, el cual viene con una compatibilidad completa con CUDA. ¿Por qué este énfasis entre el software Musa y CUDA? El énfasis es que al día de hoy las empresas que están liderando estos campos de inteligencia artificial, como lo es OpenAI, como lo es en su momento Cloud, como lo es con Anthropic, como lo son quizás las 18 o 20 inteligencias artificiales que en su momento disponemos en este momento, incluyendo Grok, como lo es Gemini, como lo en su momento es lo Copilot. Todos estos, en su momento, como ya desarrollaron estos algoritmos de inteligencia artificial para el funcionamiento de sus propias IAs hacia nosotros como mercado potencial o el mercado meta, el que tenga cierta compatibilidad con el software CUDA que actualmente se está manejando por parte de la empresa NVIDIA. Entonces, Musa, al tomar parte de este mismo software o de un software muy similar y compatible
hacia el software Musa, que en su momento Moorthread le denomina Musa, es al ser compatible con CUDA, hace o genera el que haya mayor compatibilidad, es decir, que no se inicie estos algoritmos desde cero, sino que ya venga sobre algo que previamente ya ha sido escrito tanto por universidades, por desarrolladores y por la IA misma. Entonces, al hacerlo de esta manera, lo que está realizando es, está intentando ponerse a la par del desarrollo de estos SOC, como lo es en su momento NVIDIA. Como lo podemos ver en esta misma lámina, el gobierno chino no solamente está apostando por una empresa como lo es Moorthread, sino que en su momento también hace uso de los chips Huawei Accent 910C, también el Cambricon Siuyuan 690 o inclusive el Huawei Kirin. Y en esta tabla, como lo pueden ver, no solamente, algunos de ellos, su mercado meta no solamente son data centers donde en su momento puedan operarse estas IAs, sino que también algunos de ellos su mercado meta es el consumo masivo, como también lo está generando en su momento el RTX Spark. De tal forma que como una forma de contrarrestar este bloqueo impuesto por los Estados Unidos hacia China, China está motivando el desarrollo de sus propios microprocesadores mismos que van orientados hacia la IA, que ya no van a depender exclusivamente de lo que pueda ser en su momento permitido por Occidente. Entonces, esto es un punto muy, muy relevante. En su momento, el software, quizás lo único que quizás pudiera ser el pero a seguir por mi parte, de acuerdo a lo que yo observo, es que Moorthread en su momento está entrando en una gama de desarrollo o compitiendo directamente en el mercado hasta este momento, liderado por NVIDIA en Occidente. Sin embargo, aquí con Moorthread lo está realizando de una forma muy eficiente. Nuevamente en su momento, viendo los sobrenúmeros, sobre comparaciones, como lo vemos, en este caso NVIDIA lidera el mercado al utilizar un SoC portátil en compacto, en donde incluye toda la memoria, la RAM, todo, la GPU, la NPU, mientras que en su momento Huawei, Cambricon y Moorthread en su momento va en camino hacia ello, pero hasta este momento no lo ha realizado. Su tipo de arquitectura no solamente es ARM como lo realiza en su momento NVIDIA, sino que está realizando varios arquitecturas propietarias por ellos mismos. La memoria no viene integrada directamente en su chip o en su paquete, sino que normalmente viene por separado. Sin embargo, aún así es inclusive mucho más allá de los 128 gigabytes. Y dentro del ecosistema de software ya no solamente está enfocado al CUDA o a los Tensor RTX, sino que algunos de ellos, como lo vimos anteriormente o como les narré, puede tener su propio software, como lo puede ser el CANN, Musa de Moorthread, del cual es más compatible hasta esto, así como en su momento el NVIDIA RTX Spark va hacia la IA local y algunas veces el área de edición, inclusive sobre las opciones de inteligencia artificial, mientras que en su momento, como lo narré anteriormente, Moorthread está directamente yéndose sobre el supercómputo y aplicaciones científicas e inclusive sobre el supercómputo. Ahora, ventajas y desventajas. De la misma forma en que se analice o analicé en su momento el RTX Spark,
Lo mismo ocurre en su momento con los chips chinos de las empresas que ya narré. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que para mí es básico es el mercado meta al cual está dirigiendo este tipo de microprocesadores, así como el saltar estas imposiciones que les está narrando o que en su momento les está dictaminando los Estados Unidos a este tipo de exportación de este tipo de productos de supercómputo y de IA hacia China. Entonces, en su momento, lo que está realizando China con con su estrategia de LITA, es decir, de LITA América, no depender de Estados Unidos o de América en su momento, es el, quizás la principal ventaja es que van a quitar esta dependencia tecnológica y están brincando al siguiente escenario en el cual tienen su propia infraestructura. Y esto es muy bueno, ya que no van a tener que estar en un segundo lugar respecto a aquello que puedan filtrar o aquello que en su momento puedan poseer, quizás por mercado de contrabando o en su momento de mercado de contrabando. Es decir, aquí están desarrollando sus propios microprocesadores con su propia inteligencia artificial en su momento con quizás no tienen acceso a la litografía de punta, el denominado EUV, pero en su momento con lo que tienen están realizando un ataque directo para tener sus propios microprocesadores. Entonces, de tal forma que ya no tienen esta dependencia directa de NVIDIA o de este tipo de microprocesadores como lo tenían de Estados Unidos. A este respecto, por ejemplo, en México hay una planta en su momento que está intentando desarrollar este tipo de microprocesadores. El único punto es que, como ya les narré al inicio de esta presentación, dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte está incluido el que tenemos que necesariamente depender de ellos en cuanto a este ámbito de los microprocesadores. Entonces, para mí, más que desventaja del producto chino, yo lo veo como una ventaja. Ya no están supeditados a lo que el gobierno americano quiera hacer, sino que aquí están desarrollando su propia industria, están desarrollando su propia infraestructura, de tal forma que no necesariamente tienen que depender del exterior, sino que ya lo tienen de forma interna. Ahora, lógicamente, NVIDIA sigue siendo la opción preferida de laboratorios con sus modelos de IA. ¿Por qué? Lógicamente, porque es lo que hasta ese momento lo había. Sin embargo, como ya les mostré respecto al lenguaje Musa contra el CUDA, está tomando un modelo que en su momento fue de NVIDIA y lo está reprocesando para sus propios microprocesadores, con lo cual yo pienso que en un futuro no muy lejano, de hecho muy corto, como ya lo vimos para el 2027, ya ya no van a depender de NVIDIA como tal. Ahora, como conclusión nada más, NVIDIA es el que está liderando este segmento, como ya lo indiqué, tiene un modelo SoC, el cual incluye GPU, CPU, NPU y la memoria unificada en un solo empaquetamiento, de tal forma que los cuellos de botella son eliminados y se supone que esto debería de redundar en una mayor velocidad y mayor eficiencia. Ahora, necesariamente el software que contiene este tipo de microprocesadores va en conjunto con el mismo microprocesador, es decir, ya es software y hardware integrado dentro del mismo empaquetamiento, de tal forma que esto lo realice de forma más eficiente, mucho más segura y
el CUDA en este momento, que es el modelo que está siguiendo NVIDIA, está siendo mucho más rápido respecto al CAN que maneja Huawei o Musa que maneja Mortrait. ¿Cuál es el punto que yo observo mal? Que dependa exclusivamente de un software como lo viene siendo Windows. Algunos como ustedes sabrán, normalmente Windows no es la única opción disponible para supercómputo. Normalmente se puede utilizar de forma mucho más eficiente lo que es Linux o en su momento Unix. Entonces, esta dependencia dentro del software de Windows respecto al CUDA, yo lo veo pues con una cierta desventaja. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de China? China está avanzando en este momento como tal, está avanzando hacia el supercómputo, hacia los centros de datos, hacia la inteligencia artificial, con sus mismos estaciones de supercómputo, pero como tal no se está enfocando más que con ciertas marcas, como lo vimos anteriormente, que tiene estos fabricantes son específicamente para el segmento de, de peces de consumo o más generalizadas. Además de que en su momento la carrera se está acelerando porque debe de, como ya lo indiqué con la iniciativa de Elite A o de Elite América, en su momento esto debe de estar fundamentado para que a más tarde en el 2027 ya no dependa de los procesadores NVIDIA y de Occidente, sino que ya sea en base a su propia infraestructura. Bajo mi estricto punto de vista y en base a lo que pude estudiar de este tema, que fue, yo agradezco siempre al doctor Daniel Malpartida en su momento que me ponga metas tan complicadas, el hablarles quizás un poquito de estos temas, para mí me involucra el leer muchísimo material, enterarme muchas veces de cosas o de temas que no conocía tan perfectamente o que en su momento disto mucho aún de conocer a la perfección. Sin embargo, para mí es un gran reto el estar aprendiendo de estos temas y venirles a intentar hablar un poquito de una forma práctica, de una forma dinámica, de una forma quizás un poco más en un ámbito más terrenal sobre de este tipo de desarrollos o sobre de este tipo de tecnologías que están tan en boga hoy día. Entonces, para mí siempre es un gran reto, una gran iniciativa y pues siempre agradezco. Aquí puse una poca de las referencias bibliográficas de donde obtuve algo de esta información. No les voy a decir que las diapositivas anteriores todas yo las creé, no, no todas las creé, algunas tuve que hacer uso de varias inteligencias artificiales que en su momento me proveyeran tanto de información, que me ayudaran en la generación de las mismas, pero también por separado yo tuve que leer y tuve que procesar mucha de esta información. Por ejemplo, si yo nada más les viniera a hablar exclusivamente del reto que significaba contra NVIDIA RTX Spark respecto a los microprocesadores chinos y utilizara yo nada más la IA, hay muchos temas que se quedarían en el tintero y que precisamente es mi labor el intentar bajar un poco más ese nivel de plática, ¿no? Por ejemplo, hablarles acerca de Musa, de CUDA, de qué diferencia hay de un CPU tradicional contra un CPU o un GPU orientado hacia la IA, que es un SOC. En su momento, el intentarles hablar un poquito acerca de por qué en este momento la relevancia de los GPU contra el CPU, todo ello me ha conllevado pues aprender un poco más e intentar
intentar de alguna forma explicarles temas que generalmente son muy de laboratorio, muy de gente profesional sobre el tema y que quizás para el grueso de la población relativamente es muy complicado de entender. Entonces, pues esta es mi presentación. Nuevamente yo agradezco mucho en este caso al doctor Daniel Malpartida, el que me haya permitido el compartirles este material. Nuevamente yo agradezco pues a tanta gente que en su momento que me ha auxiliado, que me ha permitido el estudiar e intentar hablarles de estos temas tan tecnológicamente avanzados y que en su momento son, pues que hay un segmento de la población o un segmento del área técnica o tecnológica en el cual deberíamos de estar poniendo más atención, aprendiendo. Yo pienso que esto mismo que está realizando China en su momento sería de gran ayuda a aquello y para cada una de nuestras naciones en el ámbito de poder desarrollar tanto sus propias empresas, a su propia área tecnológica, hacia sus propios científicos y áreas tecnológicas, las cuales podrían impulsar el que ya no dependamos tanto de otros países o de lo que en su momento nos puedan permitir otros países. Esta es mi presentación, nada más nuevamente en caso, ya no lo puse en una lámina, pero en caso de que alguno de ustedes tuviera alguna duda, de que alguien en su momento quisiera obtener las diapositivas que usé aquí para su mayor entendimiento, para profundizar sobre el tema. Con todo gusto lo pongo a disposición del Instituto Peruano para la Inteligencia Artificial. Y si tuvieran alguna duda, en el link en donde en su momento va a estar este video o esta charla, pues con todo gusto, o en su momento doy mi correo electrónico que es rdelapuente.forensics@gmail.com, por si en algún momento alguien quisiera quizás profundizar mucho más en estos temas. Agradezco mucho su atención y que tengan buen día. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 31º Seminario Internacional Título General Arquitecturas de PCs, laptops y otras máquinas con inteligencia artificial. El título de la ponencia del día de hoy, la nueva competencia china de NVIDIA RTX Spark por desarrollar chips con inteligencia artificial. Nos ha acompañado remotamente desde el hermano país de México el maestro Ricardo de la Puente Moreno, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del maestro Ricardo de la Puente Moreno. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, CD abreviado en canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar otras presentaciones del maestro Ricardo de la Puente Moreno. Un abrazo muy fuerte, maestro, desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. Gracias a usted, que se la pasen muy bien. Agradezco a todos mis maestros, al doctor Apolinar, a la licenciada Janet Cerecero. Muchas gracias a ustedes nuevamente.